El Tribunal Supremo de Estados Unidos tumba los aranceles impuestos por Donald Trump a más de un centenar de países al considerar que carecen de una base legal clara. Sin digerir siquiera el golpe, Trump amenazó con lo que califica de alternativas muy poderosas y un arancel global. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. La batalla arancelaria se redefine tras el fallo del Supremo de Estados Unidos que anula gran parte de los aranceles impulsados por el presidente Donald Trump. El fallo de enorme trascendencia es un golpe a la estrategia económica del republicano. Lo vemos también en economía. La ley de amnistía en Venezuela, que permitirá la liberación de casi 700 presos, fue aprobada anoche, excluyendo a quienes hayan promovido o solicitado acciones armadas contra el país. La medida deja fuera a casi 200 militares encarcelados y no se contempla levantar las inhabilitaciones políticas que pesan sobre varios líderes de la oposición. Y la Sagrada Familia de Barcelona alcanza su altura máxima con la colocación de la cruz en su torre más alta. La emblemática basílica, la más alta del mundo, lleva más de un siglo en construcción y aún no está terminada. La Corte Suprema de Estados Unidos tumba la política comercial de Donald Trump y declara inconstitucionales buena parte de sus aranceles. La reacción del presidente no se hizo esperar al anunciar un arancel global del 10%. Solo pocas horas después del fallo de la Corte Suprema, Trump hablaba de que va a utilizar otras alternativas poderosas, decía, para imponer aranceles a productos que entren a los Estados Unidos y acusó al Poder Judicial de estar bajo la influencia de intereses extranjeros. El presidente declaró estar profundamente decepcionado por el revés de la Corte Suprema, que le quita su herramienta para reconfigurar el orden mundial a base de amenazas de gravámenes comerciales. Bueno, ¿qué ha dicho exactamente el tribunal en su argumentación? José Díaz Briceño en Washington, te saludamos. José, ¿qué más nos puedes contar tú sobre ese fallo y sobre esa reacción inmediata de Donald Trump que no se hizo esperar? Así es, el presidente Donald Trump calificando con tonos graves a la mayoría de la Corte Suprema que votó en contra de su habilidad para colocar aranceles bajo la ley IEEPA de emergencia económica contra diversos países. El presidente Trump utilizó epítetos como perros falderos, tontos y antipatriotas para referirse a esos 6 jueces que votaron a favor de eliminar esta capacidad del presidente, pues aseguran estaría radicada en el Congreso realmente. Y sin embargo, el presidente Trump tuvo palabras aún más duras para esos 3 jueces conservadores que se unieron a los 3 jueces liberales para formar la mayoría de 6, asegurando que Amy Coney Barrett y Neil Gorsuch, 2 jueces en el Supremo que él mismo nominó en su anterior administración, pues deberían avergonzarse ante sus familias por la decisión que tomaron de invalidar estos aranceles. Y sin embargo, hay que decir, la mayor parte de los economistas conservadores aquí coinciden con la mayoría del Supremo que estos aranceles no estaban en la capacidad del presidente para implementarlos a través de la ley de emergencia económica. Desde luego, José, seguiremos hablando de las consecuencias políticas de todo lo que me estás contando y de la decisión hoy y de esa reacción de Donald Trump. Vamos a ver, no es la primera vez que el Supremo invalida una acción ejecutiva de Donald Trump. ¿Qué hace que esta decisión sea diferente, si lo es? Que creo que sí. Sí, ya se decía al inicio, es que no solo es un golpe contra el principal instrumento de política económica del presidente Trump, sino contra su herramienta de negociación diplomática para lograr todo tipo de objetivos. También un tema que lo hace diferente es el momento en el que llega esto, con la aprobación del presidente Trump yendo a la baja, así como con una economía que no despega, pero más importante, con un año electoral enfrente, la decisión de imponer aranceles de 10% en pues, respuesta a este revés de la Corte es complicada porque colocaría al Congreso en una posición difícil en septiembre de este año para revalidar estos aranceles emergentes de 10%, justo un mes antes, o 2 meses antes, perdón, de las elecciones de medio término al Congreso, donde el presidente se juega la mayoría en la Cámara y en el Senado. Muchísimas gracias por estas primeras reacciones, José Díaz Briceño. Un saludo hacia Washington. Seguiremos hablando. Y seguimos hablando de este tema en la economía con Rosa.
Hoy y los próximos meses, me imagino, Ana. La disputa arancelaria entra en una nueva fase, sobre todo de incertidumbre comercial. El presidente Trump no ha tardado en anunciar un arancel global del 10% para sortear el fallo del Supremo. Durante el último año, Trump aplicó aranceles masivos a decenas de países que comercian con Estados Unidos. Por 6 votos contra 3, el alto tribunal dictaminó hoy que la ley no autoriza gravámenes generales. Además de motivos comerciales, Trump impuso aranceles especiales a socios como México, Canadá y China por flujos de drogas e inmigración. La decisión bloquea una herramienta clave de su agenda económica, aunque no afecta a aranceles específicos como los del acero, aluminio o automóviles. ¿Qué significa este fallo del Supremo y qué consecuencias tendrá la respuesta de Trump? Lo analizamos ahora con nuestra compañera en Nueva York. Ana Nieto, muy buenas tardes. Un día muy movido allá en Washington. La decisión del Supremo cierra las puertas a unos aranceles, pero Trump dice que tiene autoridad para imponer otros y lo hará inmediatamente. ¿Qué pasa ahora? Sí, el presidente ha dicho que tiene alternativas y que las va a usar, que la decisión del Supremo no le quita toda la autoridad y que puede seguir imponiendo aranceles sin necesidad de contar con el legislativo. Trump ha dicho que inmediatamente va a firmar hoy una orden ejecutiva para aplicar la sección 122 de la Ley Comercial del año 1974, por la que impone un arancel del 10%, que podría llegar al 15%, en todos los países, pero solamente puede durar 5 meses. Necesita al Congreso para que se expandan más allá de estos 5 meses. La ley, eso sí, es solo para países que tengan un fuerte déficit en la balanza de pagos con Estados Unidos, es decir, que no se podría imponer a todos, y esto es algo que se va a ver por primera vez porque nunca se ha utilizado esta ley. El resto de aranceles que no han sido contemplados por la sentencia del Supremo, es decir, los sectoriales que afectan, por ejemplo, al acero, al aluminio o a los autos, se mantienen, y de hecho el presidente ha dicho que se van a imponer a otros sectores más allá de estos. Además, va a utilizar otra autoridad de también esta ley comercial del año 1974, en la sección 301, para imponer sanciones a países enteros que tengan prácticas comerciales injustas. Todos estos son alternativas que tienen una vía de imposición mucho menos inmediata y más restringida que la que ahora le ha eliminado el Tribunal Supremo. Ana, surgen muchísimas incógnitas. La sentencia del Supremo deja en el aire la cuestión de las devoluciones de los aranceles ya cobrados y que son ilegales. ¿Qué pasará, por ejemplo, con este dinero? Hay distintos cálculos de cuánto han pagado los importadores desde la imposición de los aranceles que el Supremo ya ha declarado ilegales, pero ninguno de estos cálculos deja esta cantidad por debajo de los 175.000 millones de dólares. El Supremo no ha dicho qué hacer con ello, pero desde octubre pequeños y grandes empresas que son importadores han interpuesto demandas judiciales para facilitar la devolución de lo pagado. Hoy en la rueda de prensa Trump ha dicho que ante la ausencia de opinión del Supremo en este punto, él lo va a litigar los años que sea necesario, es decir, que va a entrar en procesos judiciales con las empresas de su país. Trump se apoyaba en estos ingresos por aranceles para compensar el déficit presupuestario. Sin este capital será mucho mayor de lo presupuestado y todo hace presumir que tenga que emitirse más deuda. Ana, Trump ha hablado de certidumbre ahora que el Supremo se ha pronunciado, pero por lo que cuentas no parece que sea así. Brevemente, por favor. Hay demasiadas cosas en el aire para sentir esta incertidumbre. Certidumbre. Podría ser un capítulo más de incertidumbre. Los aranceles lineales no está claro que se puedan interponer a todos los países y en cualquier caso serían 5 meses. Los sectoriales necesitan un periodo de meses de estudio, no se sabe cuándo llegarían. Los tratados comerciales, Trump ha dicho que algunos se pueden seguir, otros no, no se sabe cuáles. Y hay muchas incertidumbres que van a sentir los empresarios que han remodelado sus cadenas de proveedores durante todo este tiempo y sobre todo no han contratado ante la previsión de lo que pueda ocurrir. De momento no sabemos qué puede ocurrir. Y todo esto nos seguirá ocupando en las próximas semanas y meses. Ana, muchísimas gracias por el momento, por este análisis. Gracias, Rosa.
Según un análisis de la agencia Bloomberg, la anulación de los aranceles del presidente Trump podría aliviar parcialmente la presión comercial sobre América Latina, aunque advierte que los países de la región podrían perder competitividad frente a otras regiones que enfrentaban aranceles más altos. Un economista del Instituto de Finanzas Internacionales indica que los países que ya avanzaron en acuerdos bilaterales con Washington, como Argentina, enfrentarían menor incertidumbre. El experto señala además que el impacto puede ser positivo para la región si se reduce la volatilidad arancelaria, pero dependerá de la estructura exportadora de cada país y de su grado de integración con el mercado estadounidense. Entre los países más favorecidos podrían estar Brasil, al eliminarse un gravamen específico del 40%, y México, ante la posible supresión del arancel del 25% ligado a la lucha contra el fentanilo. Seguimos con más información de América Latina. Nos vamos a Venezuela. Caracas dio este jueves un paso que supone un antes y un después en la crisis política. La presidenta en carga, Delcy Rodríguez, promulgó la ley de amnistía para la convivencia democrática aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional y que contempla la liberación de centenares de presos políticos tras 27 años de chavismo. Una ley no exenta de críticas por parte de la oposición y organizaciones civiles que denuncian graves exclusiones. La norma no incluye delitos de lesa humanidad, corrupción y acciones armadas con apoyo extranjero, lo que ya genera críticas y dudas sobre su verdadero alcance y sobre si abrirá o no el camino hacia una transición política pacífica en Venezuela. Queda aprobada por unanimidad. En consecuencia, se sanciona la ley de amnistía para la convivencia democrática. Así aprobaba el Parlamento venezolano una histórica medida que podría abrir la puerta a la liberación de centenares de presos políticos tras 27 años de chavismo. La iniciativa fue impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien asumió el poder luego de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en una incursión militar estadounidense, y llevaba 2 semanas anunciándose. Hay que saber pedir perdón y hay que también saber recibir perdón. Y ese es el proceso que se abre con esta ley de amnistía. Pero la ley de amnistía también va más allá. La norma fue presentada como un gesto de reconciliación nacional, pero también podría dejar sin consecuencias legales a aquellos crímenes denunciados por decenas de ONGs y organismos internacionales cometidos por el propio régimen chavista. Por otra parte, expertos consideran que la amnistía es limitada, solo cubre 13 momentos de convulsión política y social ocurridos entre 1999 y 2026 y excluye a acusados de acciones armadas con apoyo extranjero o de corrupción. Eso dejaría fuera de la amnistía a figuras opositoras destacadas como su máxima representante María Corina Machado o a otros referentes como el exiliado Leopoldo López. Frente al helicoide, símbolo de la represión y tortura del régimen chavista, decenas de familiares de presos políticos que también podrían quedar afuera manifiestan su escepticismo. Desde enero, un primer proceso del gobierno encargado de Delcy Rodríguez permitió la excarcelación de 448 opositores, pero según la ONG Foro Penal, todavía quedan más de 600 en prisión. La ley, aprobada tras protestas y una huelga de hambre, forma parte de una agenda más amplia de apertura política y petrolera provocada por Estados Unidos, pero sigue sin dejar claro si allanará el camino hacia una verdadera transición política y, sobre todo, pacífica en Venezuela. Hoy se cumplen 7 años del asesinato del medioambientalista indígena mexicano Samir Flores, un crimen que simboliza una violencia estructural contra activistas y periodistas incómodos en el país. Esta semana comenzó en Morelos un juicio contra el único detenido por el asesinato. Compañeros de Samir denuncian irregularidades en el proceso y apuntan a la colusión entre crimen organizado y Estado para desconfiar del juicio.
Los autores intelectuales se encuentran en la clase política de nuestro país. Este narcoestado que amenaza la vida y se ensaña contra quienes levantan la voz. Como paso inicial... En la madrugada del 20 de febrero de 2019, Samantha César salió de su casa tras oír disparos. Acababan de asesinar a su vecino y compañero Samir Flores Soberane en Amisilgo, estado de Morelos. Samir era uno de los opositores más visibles al proyecto integral Morelos, una mega obra energética gubernamental de termoeléctricas y un gasoducto en el centro del país. 7 años más tarde, entre protestas de familiares y compañeras, ha comenzado en Morelos el juicio contra el único acusado como autor material del homicidio de este comunicador comunitario y defensor ambiental indígena. Simplemente el contexto en la comunidad cambió muchísimo después del asesinato de Samir. El crimen organizado tomó el control de la comunidad hasta ahora que yo también he tenido que salir de la comunidad. Pareciera que hay una negación en saber quién mandó a matar a Samir. Sabemos que quién disparó el gatillo, pero también queremos saber, y creo que es mucho más importante, saber también quién lo mandó a matar. En campaña electoral, el entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador prometió frenar el proyecto al que se oponía Samir. Una vez en el poder, pasó a defenderlo. Días después del crimen se celebró una consulta popular sobre el megaproyecto impulsada por López Obrador. La Fiscalía de Morelos asegura en una declaración por escrito a Deutsche Welle que está realizando todas las labores posibles para esclarecer el crimen. El abogado Juan Carlos Flores discrepa. Consideramos que este juicio es un montaje por parte del Estado. Esas pruebas están llenas de irregularidades. A los 2 principales testigos que señalan a esta persona detenida están muertos. Hay otra persona más que señala haber escuchado cuando acordaron el asesinato de Samir y esa persona está desaparecida. En estos 7 años, más de 200 activistas ambientales y defensores del territorio han sido asesinados o desaparecidos en México. Aunque desde 2012 existe un mecanismo federal de protección, especialistas señalan sus limitaciones en recursos y prevención estructural. La ONG Brigadas Internacionales de Paz acompaña el caso de Samir Flores. Desde la capital mexicana, un representante de la organización recuerda que México está entre los 3 países más peligrosos del mundo para ejercer la defensa de los derechos humanos y el periodismo. Cualquier proceso que va en búsqueda de la justicia y en contra de la impunidad es un avance, pero sería oportuno que se generen unos lineamientos, un protocolo para la investigación de delitos en contra de personas defensoras de derechos humanos. Samantha no solo espera una sentencia, sino también un cambio en las condiciones de seguridad de quienes defienden el territorio. Se tiene que garantizar la seguridad y el reconocimiento de la labor como defensores y que realmente los proyectos no son en imposiciones, sino sean procesos en los cuales los pueblos puedan decidir sobre su futuro. Mientras el controvertido proyecto integral Morelos sigue adelante y el proceso judicial se alarga, el colectivo Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua no quiere que el asesinato de su compañero caiga en el olvido. El gobierno estadounidense anunció este viernes que revoca las visas de entrada al país a 3 funcionarios chilenos que no identifica por actividades que socavaron la seguridad regional. En el comunicado oficial, el secretario de Estado, Marco Rubio, critica la gestión del presidente chileno saliente, Gabriel Boric, y manifiesta su intención de mejorar las relaciones con el futuro gobierno de José Antonio Kast, que asume su mandato el 11 de marzo. El gobierno chileno negó las acusaciones contra sus funcionarios, condenó la sanción y citó al embajador de Estados Unidos en Chile para conocer detalles de la acusación y los nombres de los afectados. El portaaviones estadounidense USS Gerald Ford ingresó en el mar Mediterráneo este viernes, con lo cual Washington refuerza aún más ese poder de fuego en una región en la que ha realizado un enorme despliegue militar ante posibles ataques contra Irán. Irán afirma estar preparado y advierte que las bases estadounidenses serían objetivos legítimos si Washington atacara. El presidente estadounidense Donald Trump, por su parte, reitera que considera la posibilidad de un ataque militar limitado contra Irán si no se llega a un acuerdo sobre su programa nuclear. Teherán también podría contraatacar utilizando métodos no convencionales, dice. Maniobras militares iraníes en el estrecho de Hormuz ante un posible ataque estadounidense. Una demostración de fuerza en una vía marítima vital que Irán podría cerrar.
es su arsenal de misiles balísticos que podría utilizar para atacar las bases estadounidenses en la región. Washington desplegó recientemente sus capacidades de defensa aérea en la zona. Irán también podría atacar a Israel, lanzando una gran cantidad de misiles a la vez para saturar la cúpula de hierro, su sistema de defensa. Las llamadas fuerzas proxy de Irán son otra forma de atacar a Estados Unidos, Israel y otros aliados. Pero Hezbollah en el Líbano y Hamás en Gaza han sido diezmados por los ataques israelíes y la guerra en el enclave palestino, y ya no son la amenaza que eran hace solo unos años. Sin embargo, los rebeldes hutíes en Yemen siguen teniendo la capacidad de atacar el transporte marítimo en el Mar Rojo. Además, la avanzada red de hackers de Irán podría atacar redes eléctricas, hospitales e instalaciones de petróleo y gas en Estados Unidos, Israel o Europa. También podría cerrar sitios web populares para intentar crear pánico entre la población. No está claro qué utilizaría Irán en primer lugar, pero su arsenal de opciones implica que Estados Unidos deba pensar dos veces antes de atacar. Regresamos a Alemania, donde el canciller federal, el conservador Friedrich Merz, necesitaba revertir sus bajos niveles de popularidad para afianzarse como líder de su partido, la Unión Cristiano-Demócrata, que este fin de semana celebra un congreso en Stuttgart. Merz obtuvo este viernes el apoyo de su formación tras ser reelegido como presidente de la CDU con el 91,2% de los votos de los delegados. Una encuesta reciente realizada para el diario alemán Bild, sin embargo, asegura que el índice de aprobación de Merz como jefe de gobierno alcanza apenas el 22% entre la población alemana, 13 puntos por debajo de su predecesor, el socialdemócrata Olaf Scholz. Nuestra analista política Úrsula Moreno siguió la votación, siguió el Congreso para nosotros. Úrsula, el canciller Merz intentó infundir optimismo, pero también fue realista apelando a colaborar con Estados Unidos. ¿Cómo valoras esas declaraciones, ese discurso y sobre todo el apoyo que acaba de recibir en el Congreso? Hola Ana, pues sí, Friedrich Merz, como gran parte de su generación en Alemania Occidental, que creció en Alemania Occidental, realmente valora enormemente la amistad transatlántica. Y hemos visto en ese discurso como hoy realmente le dolía expresar que si bien Alemania y Europa sigue tendiéndole la mano a las personas que viven en Estados Unidos, cada vez se torna más difícil cooperar con la administración que hay ahora mismo en la Casa Blanca. Por eso apeló a la necesidad de una mayor soberanía europea, tanto en materia tecnológica y digital como militar y económica, para evitar ser tan vulnerables, por ejemplo, en temas de aranceles. Dijo textualmente: queremos ser libres, queremos ser fuertes en este nuevo orden mundial, sobre todo con nuestros amigos en Europa. Dijo textualmente Merz, claramente un llamado a mayor soberanía europea. Y con respecto al apoyo, un 91,2%, es más que lo que obtuvo hace 2 años, que fue un 89,9%. Es decir, se puede considerar realmente pues un espaldarazo por parte del partido. Un apoyo bastante claro, también lo diría yo. Vamos a ver, quiero destacar una cosa, la ex canciller Angela Merkel, la veíamos en las imágenes, su eterna rival, hay que remarcar, apareció en el Congreso. ¿A qué vino? ¿Apoyar a Merz? Desde luego, la reaparición política, podría decirse, de Angela Merkel ha despertado mucha expectación. ¿Y a qué vino? Pues si preguntas a unos te dirán que viene a darle un guiño precisamente al sector más moderado y centrista dentro del partido, que es el que ella ha representado durante 16 años siendo canciller y 18 como presidenta del partido. Otros dirán que ha venido precisamente a normalizar relaciones con Friedrich Merz, a mostrar que juntos cierran filas en momentos muy volátiles ahora mismo en Alemania y precisamente por esos bajos índices de popularidad. En cualquier caso, recibió una fuerte ovación cuando entró y dijo Merz que era la invitada de honor del Congreso. Vamos a centrarnos un poco más en cómo se explica, Úrsula, esa bajísima popularidad de Friedrich Merz. ¿Crees que ha logrado revertirla con este discurso? No sé si con el discurso, pero desde luego hemos visto que ha obtenido ese 91,2% de los apoyos. Yo creo que de aquí quería salir desde luego un mensaje de unidad. ¿Por qué? Porque tiene mucha presión dentro del partido, tanto del sector más joven como del sector más conservador y tradicional,
que esperaba que Meads cumpliera con todas las promesas que hizo durante la campaña electoral y le está costando hacerlo porque tiene que consensuarlo todo con los socialdemócratas. Además, tenemos 2 elecciones regionales realmente a la vuelta de la esquina en Baden-Württemberg, por eso se celebra precisamente el congreso del partido ahí, y luego en Renania-Palatinado. Y de aquí lo que quiere salir es sobre todo un mensaje de unidad. Veremos en qué se refleja también la popularidad después. Importante congreso y apoyo que recibe Friedrich Merz en Stuttgart. Nos lo cuenta Úrsula Moreno. Mil gracias, Úrsula. Feliz fin de semana. Un periodista de nuestro canal, Deutsche Welle, fue detenido en Turquía. Alican Uludak, corresponsal del servicio turco, cubre desde hace años casos de corrupción en el país. Las autoridades registraron su vivienda y confiscaron equipos informáticos. Entre los cargos que se le imputan figuran la difusión de información falsa y haber insultado al presidente Recep Tayyip Erdogan. Las acusaciones se basan en antiguas publicaciones en redes sociales críticas con el gobierno turco. El gobierno alemán ha expresado su preocupación por la detención de Uludak. Nos acercamos ahora a Barcelona para hablarles de un hito en la construcción del monumento más famoso de la ciudad española. La Basílica de la Sagrada Familia alcanzó hoy su altura máxima de 172,5 metros tras colocarse la parte superior de la cruz en su torre central. La edificación es ya la iglesia más alta del mundo. Su construcción comenzó en 1882 y aún no tiene fecha de finalización. La Sagrada Familia de Barcelona ha alcanzado por fin su altura definitiva, después de más de 140 años desde que se inició su construcción. Con la cuidadosa instalación de esta cruz blanca de 17 metros, se ha convertido en el edificio más alto de Barcelona, con 172 metros y medio de altura. Con la colocación del brazo superior hemos terminado el exterior de las torres. La Torre de Jesús es la más alta de un conjunto de 18 torres concebidas originalmente por el arquitecto Antoni Gaudí. Gaudí trabajó en la basílica desde 1882 hasta su muerte en 1926. Desde entonces la construcción continúa para hacer realidad su visión. Lo que tenemos es lo que él quería, un edificio lo suficientemente alto para que un ángel pueda sentarse en la cruz arriba del todo. Los ángeles necesitan descansar, no pueden volar eternamente, sin pausa. En las últimas décadas, la basílica se ha convertido en uno de los monumentos más visitados de Europa, pero aún no está terminada. Este año se espera culminar la estructura principal, pero las obras de las fachadas y el interior de la iglesia aún tardarán. Se prevé que el proyecto se complete finalmente dentro de aproximadamente una década. Un bebé mono abandonado se convirtió en la gran atracción de un zoológico en las afueras de Tokio al viralizarse imágenes en las que se le ve arrastrando un orangután de peluche. Punch es un monito de 6 meses abandonado por su mamá. Los cuidadores del zoológico buscaban minimizar los efectos del abandono y ahora él se volvió inseparable, como ven, del muñeco de peluche. El personal del zoológico quiere reintegrarlo en su manada de monos y espera que cuando eso ocurra el monito ya no necesite a su peluche. Qué penita. Gracias por estar ahí en nombre de todo el equipo. Feliz fin de semana.